Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para entender nuestra sociedad, la forma y distribución de la riqueza. Analizaremos cómo se reparte el dinero y los recursos y por qué esto genera tantos desafíos para nuestro mundo. Para empezar, ¿a qué nos referimos con distribución de la riqueza? Es simplemente cómo se reparte la riqueza entre los miembros de una sociedad. Esta distribución puede variar enormemente dependiendo de factores como el ingreso de las personas, su educación, su género, etnia, las políticas de gobierno y la estructura económica de un país. La distribución desigual no solo es una estadística, genera desafíos reales, desafíos sociales, económicos y políticos, y esto nos lleva directamente a la pobreza. Es crucial entender que la pobreza va mucho más allá de la simple falta de ingresos. Es, en el fondo, un problema de derechos humanos. La preocupación por la pobreza no es nueva. De hecho, el 31 de marzo de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El propósito es claro, generar conciencia sobre esta necesidad urgente en todos los países. El origen de esta fecha se remonta a 1987, en París, cuando más de 100.000 personas se reunieron para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Ahora hablemos de las formas en que se genera la riqueza. Conceptos como el sueldo, las ganancias y las rentas son formas de compensación. Recibimos ingreso por nuestro trabajo, por nuestras inversiones o por nuestras propiedades. Estas formas de ingresos son esenciales para que funcione el sistema económico y para nuestro bienestar financiero. ¿Has escuchado los términos sueldos y salarios? Ambos son la contraprestación monetaria que recibe un trabajador por poner su esfuerzo y conocimiento al servicio de un empleador. Como dato curioso, la palabra salario viene del latín salarium, que significa pago de sal. Esto es porque antiguamente la sal era un bien escaso y muy preciado, usado como antiséptico y para conservar los alimentos. Debes de saber que el salario no es opcional, es una obligación legal. Aquí en México, el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario es la retribución que el patrón debe pagar al empleado por su trabajo. Además, existe el derecho a un salario digno. Esto significa un salario que sea acorde al esfuerzo, que sea equitativo y que permita a las personas vivir honrosamente. Este derecho está contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos. Relacionado con esto, tenemos el concepto de salario mínimo. Esta es la cantidad mínima de dinero establecida por la ley de un país que se le debe pagar a un trabajador por un periodo de trabajo, ya sea por horas, días o al mes. Otra forma de ingreso es la ganancia, también llamada beneficio o utilidad, y se refiere a los saldos positivos que se obtienen de una actividad económica y aunque los términos no son exactamente sinónimos, en general representa un aumento en los bienes de una empresa o un individuo. La ganancia es lo contrario a la pérdida y es un indicador de crecimiento económico. Todo esto nos lleva a un concepto más amplio, el desarrollo económico, y es vital no confundirlo con crecimiento económico. El desarrollo económico es un proceso donde una economía tiene un crecimiento sostenido, pero también una mejora en la calidad de vida de su población a lo largo de un tiempo. Va mucho más allá de solo aumentar el Producto Interno Bruto. Incluye dimensiones como la creación del empleo, la reducción de la pobreza, el aumento de la calidad de vida, la equidad en la distribución del ingreso, el desarrollo de infraestructuras, la protección al medio ambiente y la mejora de la educación y de la salud de la población. Varios autores han definido esto. Por ejemplo, Celso Furtado dice que el desarrollo se da cuando hay crecimiento, que hay que crear empleos y al mismo tiempo una mejora en la calidad de vida, eliminando las desigualdades sociales, el hambre y la miseria. Silvestre Méndez, por su parte,
Lo ve como un complejo proceso social orientado a transformar los sistemas de producción, distribución y con la participación de la población para construir una estructura social justa y solidaria. Entonces, ¿qué factores realmente impulsan el desarrollo económico? Podemos agruparlos en factores de producción, que son elementos económicos como la tierra, el capital, el trabajo y la gestión empresarial. Estos miden el crecimiento económico. También hay factores tecnológicos. Hoy, más que nunca, la tecnología es clave ya que permite optimizar y agilizar todos los procesos productivos. Por su parte, los factores que contribuyen al desarrollo humano son los que diferencian el simple crecimiento del verdadero desarrollo. El progreso de un país depende de la situación de sus habitantes. Hablamos de tasa de empleo, de acceso a educación, a salud y al salario mínimo. Por su parte, los factores políticos y sociales, es decir, las instituciones políticas, sociales o religiosas, y su forma de ejercer el poder cuando hay transparencia y hay una conciencia social, son clave. A pesar de que buscamos el desarrollo, nos topamos con un problema histórico, las desigualdades económicas y sociales. La desigualdad es, en esencia, una falta de equilibrio entre dos o más personas. En lo económico, esto es muy claro. Quienes tienen más dinero pueden aspirar a más y mejores oportunidades. Esto provoca que la riqueza tienda a acumularse en muy pocas manos, dejando a muchos otros en situaciones de necesidad. Y esto no es nuevo. Ya en el siglo IV antes de nuestra era, Aristóteles estratificaba las sociedades dividiéndolas entre hombres libres y esclavos, y hablaba del predominio de ciertas clases ricas sobre los pobres. La Organización de las Naciones Unidas nos da datos alarmantes sobre esto. Explica que las desigualdades no solo se dan entre países, sino dentro de las comunidades, incluso dentro de las familias. Fíjense en este dato. Hasta el 30% de las desigualdades de ingresos tienen su origen en la desigualdad que existe en los hogares. Y existen grupos vulnerables como pueblos indígenas, migrantes y minorías que siguen siendo víctimas de discriminación y migración. Por su parte, los niños siguen representando casi la mitad de los pobres del mundo. Para terminar, es importante entender que la desigualdad tiene muchas caras, no solo es económica. Tenemos desigualdad social, que es recibir un trato diferente por tu posición social, tu religión, tu género o tu cultura. Desigualdad económica, que es la mala distribución de la riqueza de la que hemos hablado. La desigualdad educativa, que es clave porque si las personas no tienen las mismas oportunidades para formarse, se perpetúa la desigualdad social y económica. La desigualdad de género, cuando una persona no tiene las mismas oportunidades solo por su sexo, y la desigualdad legal, que ocurre cuando las propias leyes o los tribunales favorecen a unos individuos sobre otros. Como podemos ver, la forma en la que distribuimos la riqueza y las desigualdades que generamos son temas complejos que impactan cada aspecto de nuestra vida. Entender estos conceptos es el primer paso para poder exigir y construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Muchas gracias por ver este video.